Santo de Dios, para que en todo tiempo nuestras almas estén fervientas del amor poderoso de Dios. Y queremos hablar un poco al respecto. Lucas capítulo 11 verso 13. Lucas capítulo 11 verso 13. Culto de enseñanza. Ya creo que los jóvenes se fueron, los adolescentes y todo. Amén, gloria al Señor. Y ya estamos aquí, aleluya, donde está el conocimiento. Los ancianos, cuando dicen amén, mira el que está a su lado, dígale anciano. Estamos hablando de la fe, amén. La Biblia dice que el que tiene el conocimiento de Cristo dice que es un anciano en la fe, amén. Glorioso el Señor. Qué bueno es Dios. Lucas capítulo 11 verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Recuerde, este verso es usado nada más para dar cosas. Casi solo lo usamos para decir, mire, es que si nosotros como padres y ahí lo dejamos nada más, nos asimilamos nada más a buenas cosas nada más. Y no vemos el trasfondo de lo que Cristo quería decir o quiere decir aquí en este verso. Cuanto más vuestro Padre nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Está hablando de cosas espirituales. Está hablando del Espíritu. Está hablando cuánto más. Muchas veces nos enfocamos en todo y nos pasamos una vida, nos pasamos todo un año luchando y haciendo algo. Y que este año no me salieron las matemáticas. No, el nivel está un poco desnivelado y no nivelamos y nos pasamos todo el año cuando la palabra nos está diciendo cuánto más vuestro Padre nos dará el Espíritu. Entonces las cosas por aquí nos pueden desenfocar, pero Él está esperando, aleluya, que nosotros como hijos le pidamos el Espíritu, que tengamos hambre y sed del Espíritu. Es una relación con el Dios Todopoderoso entre padre e hijo, no entre dos extraños. Un padre y un hijo que se quieren, se aman, se respetan. Eso somos nosotros con Dios. Él es el Dios con nosotros. Un Dios que amamos, un Dios que respetamos, un Dios que no es extraño a nosotros. Es un Dios de cerca que nos llena, que nos bautiza día a día en nuestras vidas. Mas nuestro Padre dará el Espíritu al que se lo pida. Aquí es algo tan importante para cada uno de nosotros. Tenemos que pedir el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. En cada culto tenemos que pedir el Espíritu Santo. Aquí la palabra dice que pidamos el Espíritu Santo. Que lo pidamos. No es solo, lo dejo guardado, me voy de aquí hasta el domingo, vuelvo a pedir. Eso hay que pedir el Espíritu. Hay que pedir el Espíritu Santo todos los días. Pero usted tiene que desearlo. Por eso hambre y sed por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene hambre, usted busca cómo alimentarse. Cuando usted tiene sed, usted busca. Usted no espera, después voy a tomar agua. No, cuando usted tiene verdaderamente, usted tiene sed, usted busca. Porque usted siente que se debilita. Y hambre y sed, usted, hermano, no va a ningún lado. Hasta los pensamientos se borran. Pero cuando ya usted es alimentado, entonces usted tiene nuevas fuerzas, amén. Y usted emprende otra vez la lucha. Así es, hambre y sed por el Espíritu Santo de Dios. En ningún momento nos demos el desenfoque de no estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios es soberano. Él da el Espíritu sin que se lo pidamos. Pero la palabra nos enseña así. Jesús dice: y daré el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Él puede darlo sin pedirlo, pero Él quiere que nosotros lo pidamos. Hay que pedir, hay que buscar, hay que orar para tenerlo, hasta que se manifieste, hasta ser llenado del Espíritu Santo de Dios.
no ser ajenos, no ser apáticos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que caminar llenos de este Espíritu maravilloso. Busquemos la llenura, iglesia. Hay que buscar la llenura. Juan lo expresó de esta manera: a la verdad. No era una mentira. Juan bautizaba con agua. La palabra del Señor dice que Juan testifica de esto. Él lo bautizaba, pero dice, pero Él lo bautizará en Espíritu Santo. Y esto nos da a entender que hay parte de la iglesia que solo ha sido bautizada en agua nada más, pero no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. La importancia de ser bautizados en agua y la importancia de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego son las dos áreas. Juan dice, yo bautizo en aguas, pero el que viene tras mí, Él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos tener ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, iglesia. Ser bautizado. Y el bautismo del Espíritu Santo y fuego no solo ocurre una vez. Ese es un constante bautismo del Espíritu Santo de nuestras vidas. Eso es tan poderoso. Cuando esté en el caminar, usted empieza a disfrutar el diferente género de lengua, diferente bautismo. Bautismo en fuego, bautismo en fluir, bautismo en tanto mover que hay. Y usted dice, quiero una nueva experiencia, y el Espíritu Santo le da a usted una nueva experiencia. Pero para ello usted tiene que ser bautizado en fuego. Si hasta aquí, si hay parte de la iglesia que no ha sido bautizada en fuego, debe de pedir, dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? Usted tiene que pedirlo. Si por alguna razón ha apagado el Espíritu, pídalo para que Él vuelva a hacer. Usted no podrá solucionar nada. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos da el vigor, la fuerza para poder caminar, para poder seguir, para poder perdonar, para poder amar. El Espíritu Santo nos da para estar encendidos con Él. El Espíritu Santo no lo vamos a resistir. No vamos a resistir el Espíritu Santo. Y Jesús fue enfático en esto y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. No hagan nada, no prediquen, no testifiquen. Ustedes tienen que ser investidos con el Espíritu Santo. Quédense ahí hasta que suceda. Y eso es para cada uno de nosotros. Para todos los que hemos creído, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Era una de la manera que la iglesia primitiva iba a recibir el Espíritu Santo. Donde ellos tenían que esperar, cómo tenían que esperar, cómo tenían que orar. Estar en la promesa, lo que Él dijo, quedémonos aquí. Vamos a ser bautizados. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces quedémonos. Y ahí estuvieron creyendo. Y dice, y todos los que esperaron fueron llenos del Espíritu Santo. Si toda la iglesia pide el Espíritu Santo, todos somos llenos. Esto no solo es para unos sí, otros no, es para todos nosotros. La iglesia en general tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Glorioso Dios, Dios me dio el privilegio de nacer espiritualmente en una iglesia que amaba el mover de Dios, que amaba el Espíritu Santo del Señor, y fui enseñado a tal manera que han pasado los años y yo amo el Espíritu Santo como el primer día. Y ha sido una constante. Yo a veces me pregunto, yo digo, a veces yo veo gente cómo se aparta del mover del Espíritu Santo de Dios. Y se van a otras corrientes, tras otras doctrinas, tras otras normas, y dejan el mover del Espíritu Santo del Señor. Cuando el bautismo debe de ser un continuo hasta que estemos con Él en la presencia. Lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
pero hay que pedirlo. Como un predicador de antaño decía, el Dios olvidado. Muchas veces se ha olvidado a Dios. Tenemos liturgia, tenemos todo, pero no la llenura del Espíritu Santo. Tenemos todo. La iglesia de hoy tiene todo en sus manos. Pero no dejemos olvidado el Espíritu Santo. Ante todo lo que hay, el conocimiento y todo lo que hay, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero para ello tiene que haber una actitud de pedir, una hambre y una sed. Tiene que tener ese deseo ardiente, ferviente, para que Él pueda estar un constante en nuestra vida. Y eso es tan poderoso porque sabe que yo no sé si a usted le ha pasado que donde usted es bien recibido, donde usted usa la frase donde usted es deseado, que usted se siente cómodo, se siente bien. Y donde usted no es deseado, usted no se siente bien. Usted no se siente cómodo. Porque usted ve las actitudes que no es deseado, que no es bien recibido. Al Espíritu Santo le vamos a hacer un buen propicio, amén. Vamos a anhelarlo, vamos a desearlo, amén. Vamos a tener una actitud correspondiente de hambre y sed por el Espíritu Santo. Que si por alguna razón nos queremos desconectar, agarre los pensamientos y tráigalos otra vez al culto. Y diga, es aquí donde estás, deseando el Espíritu Santo, sedientos, hambrientos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a crear ese ambiente, no vamos a ser indiferentes al Espíritu Santo de Dios. No va a haber esa indiferencia, sino que el anhelo en el corazón. Amén, que usted ama. Porque el Espíritu Santo es tierno, es amoroso. Y donde Él se mueve, aleluya, ahí está aquella paz, está aquel beneplácito, está aquel favor de Dios. Toda pesadez, todo argumento es disipado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque Él es mayor sobre todo. Sobre todo pensamiento contrario, sobre todo, hermanos, sobre toda frialdad, sobre todo, Él es más que eso y Él llena, pero usted tiene que tener una actitud correspondiente de Él ser deseado. En Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, la palabra del Señor nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué maravilloso, amén. Lo que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, los que somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, aleluya, cuando leemos esto es algo tan maravilloso, amén. Ese momento, aunque el escritor no dice que Jesús hizo, no dice que qué acción tomó Jesús, solo que el Espíritu Santo vino sobre él y reposó sobre él. Pero lo sorprendente es que donde está el Espíritu Santo de Dios y la manifestación del Espíritu Santo de Dios, las cosas no se quedan así. Algo diferente hay. Algo sobrenatural pasa. Y esa es una señal que el Espíritu Santo está ahí. Para ello vea el verso 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Donde el Espíritu Santo es deseado, donde el Espíritu Santo, aleluya, es aceptado, al Espíritu Santo siente complacencia. Y si nosotros lo complacemos, glorioso el Señor, si nosotros lo deseamos, Él hará grandes cosas. Lucas lo expresa de esta manera: orando el cielo se abrió. Porque hay manifestación del Espíritu Santo de Dios. Hay que conocer el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se alegra, el Espíritu Santo se goza, pero también se entristece. Y tenemos que tener el cuidado a no tener triste el Espíritu Santo. Es una persona. La palabra dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo. Dice no. Y usted entiende la palabra no. Y usted sabe el por qué muchas veces el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu le hace sentir inmediatamente el por qué usted entra en una condición de no tener hambre y sed. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo, y lo decía el miércoles, que el Espíritu Santo, porque muchas veces como iglesia hemos tomado el Espíritu Santo como un detective nada más. Y estamos ahí esperando ver qué malo hace para ir al Padre y decirle: ahí está uno, disciplínalo. Y muchas veces tenemos esa percepción y estamos preguntando: y ya sé que está ahí, revélame, Señor. Y entramos en una dinámica. El Espíritu Santo exhorta, el Espíritu Santo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él está en esta casa para consolar también. Está para arguir, está para llenar, está para bautizar, está para manifestar su poder, está para manifestar su gloria. Él está aquí, aleluya. Y usted lo puede, que usted lo pueda disfrutar si Él está aquí. Así que el Espíritu Santo, Él revela, guía, conforta, consuela. ¿Cuántas veces no hemos estado desconsolados? Y el Espíritu Santo viene ahí, nuestro consolador. Cuando ve que todo empieza a derrumbarse y usted no ve control, y usted ve que todo pareciera que no es, el Espíritu Santo está ahí confortando, está ahí llenando. Por eso la importancia de tener hambre y sed del Espíritu Santo. Vamos a entrar en una escritura tan maravillosa, porque el Espíritu Santo es para capacitar a la iglesia. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos ama. Podemos sentir el amor maravilloso, podemos sentir que nos convence de pecado, de justicia, y podemos decir: somos salvos por la sangre de Cristo. Pero el Espíritu Santo tiene otra función maravillosa en cada uno de nosotros, en el cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar llenado del Espíritu Santo. Entonces, cuando el cuerpo es llenado, entonces la iglesia experimenta los dones maravillosos de Dios, y entonces eso nos hace más fuertes. Corintios capítulo 12, verso 3 al 11, la palabra dice: por tanto os ruego, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Decirlo lo puede decir, pero la palabra ahí dice: nadie puede llamar. Es una invitación: sé Señor de mi vida, hazte Señor de mi vida. Dice: sino por el Espíritu Santo de Dios. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, y esa diversidad, por eso la importancia de hambre y sed, de ser llenado del Espíritu Santo de Dios. Porque es un privilegio ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí la palabra dice: y ahora bien, hay diversidad, muchos, 17 o 18 dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en
todos es el mismo. Cuando Él es Señor, hermanos, Él lo hace todo. Nosotros podemos decir, bueno, es que la iglesia funciona por mí, es que la iglesia es por esto. Él lo hace todo. Verso 7. Pero a cada uno, aquí lo maravilloso, Pablo dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero quien lo hace es uno. Todo lo que usted ve lo hace uno, el Espíritu Santo, cuando dicen amén. Y aquí la promesa dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Y por qué? Porque la iglesia de Corintios había una competencia de quién hablaba más lenguas, de quién gritaba más duro, y uno por aquí y otro por allá, y hermanos, y llegaba la gente y no entendía porque todos creían que era por ellos. Y había tanto celo, tanta distinción, tanta discordia. Y Pablo le dice, espéreme, para todos hay diversidad, hay para todos. No se peleen por este don. Miren, hay diversidad. Ministerios, hay diversidad de ministerios. Y lo maravilloso, hay para todos. Para cada uno de nosotros. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación, la llenura, el bautismo. A cada uno de nosotros. Para cumplir, para en el cuerpo de Cristo ser un edificador. Verso 8. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Notemos ahí, palabra de sabiduría. Y eso es tan importante, tan relevante. Y es una revelación sobrenatural. Sin este don se descompone el cuerpo de Cristo. Palabra de sabiduría es algo tan importante, y ese debe de ser un constante en todo el creyente. Yo puedo decir que esto debemos de anhelar, este don, todos. Sin este don de sabiduría, la iglesia pierde el rumbo, pierde la dirección. Y por eso usted va a ver, yo pienso que así. Yo creo que así es. Y miramos que a otro le está yendo bien. ¿Y por qué no lo hacemos como aquel? Y tal vez no tenemos los elementos que ellos tienen, las personas que ellos tienen, o los dones que ellos tienen. Entonces por eso es tan importante la palabra de sabiduría. Y es para la iglesia. Todos podemos tener ese don, para que la iglesia tenga dirección. Se capacita a una persona para entender, hablar la voluntad de Dios, aplicar verdades divinas a situaciones específicas, difíciles en la vida. Hablaba el día de ayer con un familiar, y a uno cuando ya tiene una edad y ya la ve cerquita, entonces usted sabe, los jóvenes se reúnen, ellos hablan de la juventud, ellos hablan de esto, lo otro, metas y todo. Y ya no, uno ya habla de los carbohidratos, ya uno ya habla del azúcar y las pláticas, ¿va? Por eso los jóvenes salen corriendo, dicen, no, aquí no. ¿Sí o no? Ya hay una edad que ya empezamos a buscar que dónde, qué comer, qué alcohol, tantas cosas que hay a mí. Entonces, en medio de todo esto tenemos que hablar palabra de sabiduría. Porque estamos enfrentados en un mundo de tantos virus y tantas cosas.
Y yo debo de hablar correspondiente al Dios que sana. Palabra de sabiduría. La Biblia nos enseña que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles. Es una obligación. Muchas veces solo cuidamos el espíritu, pero no cuidamos el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. No la cuidamos. Allá andamos. Nuestra alma. Y del cuerpo la vamos para después. Amén. Entonces, la sabiduría humana no tiene nada que ver con la sabiduría que habla aquí. Este es un don que los príncipes de este mundo no conocen, que los sabios de este mundo no conocen. Esta palabra de sabiduría es un don de Dios para dirigir, para ser preciso en el momento de la dificultad, las circunstancias, cuando el pensamiento viene, cuando el alma se quiere torcer, cuando todo esto, entonces ahí está el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría para dirigir. Todo va a estar bien. Dios es poderoso. Los que se apartan del fuego de Dios, de tener hambre y sed de Dios, y eliminan la palabra de la sanidad. Y dije, no, si Dios en otro tiempo sanaba, como que Dios no es el mismo. Como que Dios sí, a aquellos sí los amaba y los sanaba, pero hoy no. Dios sigue sanando por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra de sabiduría siempre tiene que estar. Esta palabra es un don. Pablo lo especifica en el capítulo 2 a los Corintios y les dice, como está escrito, ojo que no miró ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado de antemano por ese don, por el don de sabiduría. Dice, los cuales de este príncipe de este mundo no conocieron, porque si hubieran conocido no hubieran crucificado a Cristo. Y dice, pero, en el verso 13, pero nosotros hablamos sabiduría, misterios. Habla de este don. Y este don tiene que estar en la iglesia. Por eso la importancia de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted no está lleno, usted se debilita. Y empieza, ya no empieza a juzgar conforme a la llenura del Espíritu, sino que humanamente, conforme a su pensamiento. Peor si el alma está dañada, si las emociones están dañadas, los sentimientos están dañados. No hablar correctamente. No hablar palabra que edifica, porque el don de sabiduría se ha apartado. La importancia, y le digo, es tan importante para cada uno de nosotros. ¿Cuándo dicen amén? El apóstol decía, procurar los dones, procurar, tenemos que procurarlos. Procurar es pedirlos, pero procurar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo lo veo bien atento usted hoy, fíjese. Hasta me asusta. Otras veces, no, sí, de verdad, otras veces me desenfocan para allá, para acá, para todas partes. Y ahorita los nombres, amado Dios. Como que ya me hace falta que ande de allá para acá. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Reconocemos que es un don. Y no un don conforme a los príncipes de este mundo. Amén. Seguimos. A otro, palabra de ciencia. Porque entonces, es que en Corintios estaban peleando, hermano. Se estaban peleando por los dones. Y a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Abundamos en palabra de ciencia? La palabra de ciencia, eso nosotros lo encontramos y la Biblia lo refiere de un discernimiento del Espíritu, que es un conocimiento sobrenatural sobre hechos específicos, sean pasados o presentes. Cosas que ocurrieron antes y cosas que van a ocurrir, que todavía no han pasado. Ese es el don de ciencia. Y este don de ciencia muchas veces es mal interpretado porque creen, dice, voy a profetizar. Y a veces la mayoría se mueven en el don de ciencia, no en la profecía.
se parecen, pero no son iguales. Y este don de ciencia es muy importante. Y en este don de ciencia lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 encontramos el don de ciencia. Y usted lo puede ver desde el 1 hasta el verso 11. Lo vamos a leer, amén. Estamos en un estudio. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una propiedad. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijeron, bueno, la propiedad vale $3,000. Vamos a traer una parte, vamos a agarrar, yo voy a poner un número, vamos a agarrar 1,200 y vamos a dar 1,300. Mujer, Zafira, y la mujer, aleluya, gloria a Dios. Mira, ¿ha tenido el espíritu de sabiduría? No. A nosotros, la iglesia primitiva, se nos dio de esta manera. Entonces, y sucedió esto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo lo sabía Pablo? A través del don de ciencia, no una profecía. ¿Quién le dijo a Pablo? ¿Quién le contó a Pablo? Aquí el don de ciencia. Por eso es tan importante, amén. Es muy importante el don de ciencia. Verso 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, ya no había problema, tú te podías quedar con ella, pero la acción para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y usted ya sabe todo lo que ocurrió. ¿Imagina usted que fuera así el tiempo de hoy? ¿Cuántos ataúdes? Ya hubiera puesto un negocio por aquí cerca yo. Por eso la importancia, los dones, sabiduría, el don de ciencia. Dijimos, sabiduría es para alinear. No. Esto es lo que el Señor quiere. Y porque cuando no tenemos ese don, hermanos, nos desenfocamos, amén. Y empezamos en vacaciones espiritual. No, usted puede ir de vacaciones, amén. Gloria al Señor, que yo lo veo bien quieto este año a usted. Pero se imagina usted, pero está hablando espiritual. Me va a dar una persona cuando dice, me voy a dar un tiempo. A esa persona le cuesta volver otra vez, porque no actuó conforme el espíritu de sabiduría. Entonces es tan importante el don de ciencia. Y ahí usted sabe lo que aconteció. Inmediatamente murió. Y después vino la mujer también. Y igual, amén. Y entonces la importancia del don de ciencia. También Jesús se movió en esto de ciencia siempre, más que en el don de profecía. El don de profecía es cuando llega y dice Jesús, cuando dice, no quedará piedra sobre piedra. Don profético. Pero el don de ciencia lo pone con la samaritana. Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4. Ahí tenemos. Y hay un diálogo, amén, entre Jesús y la samaritana. Jesús le dice, usted ya conoce la historia, y le pide de beber agua. Y ella le dice, y ella comienza naturalmente a hablar. Y Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién te pide de beber. Entonces, y aquí viene el don de ciencia. Y le dice,
ve y llama a tu marido. Sí, así es. Entonces es tan importante aquí lo que Jesús le dice. Ve. Y ella dice: no tengo marido. Porque Jesús entonces dice: bien has dicho, porque 5 has tenido, mas el 6 no es. Entonces ahí el don de ciencia, amén. Jesús sabía, no sabía, sino ahí opera el don de ciencia. Por eso esto es tan importante. Y por eso le digo, y todo esto tiene que estar en el cuerpo. Por eso la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, porque ¿quién da esto? ¿Quién dice que es? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante es mantenerse lleno. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo y usted quiere actuar como que está lleno del Espíritu Santo, puede cometer hechicería. Porque el Espíritu es real, es puro. Entonces cuando actuamos, cuando queremos hacer y decimos así dice Dios y Dios no ha dicho, entonces esa es hechicería. Tenemos que estar bien seguros lo que hablamos, lo que decimos y cómo estamos en nuestra condición. Amén. Amén. Entonces aquí miramos el don de ciencia, sabiduría y ciencia. Por eso entonces vamos a anhelar los dones. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso el Señor. Y por eso y usted sabe que cuando una persona sabe y lo que sabe no lo pone por obra, deja de ser sabiduría, solo información. Y son informáticos. Y esa persona, donde dejó de ser llenada, hasta allá aprendió. Y no tiene nada nuevo. Hasta ahí aprendió. Por eso, santo Dios, por eso cuando un creyente se aparta del Señor, cuando vuelve y si tardas 1 año, 2 años, 3 años, hasta la Biblia se lo olvida. Y le cuesta otra vez tener retentiva. Y dice: es que yo antes leía y se me quedaba. Y hasta que vuelve otra vez a llenar del Espíritu. Porque cuando usted lee y lo lee con el Espíritu, la palabra del Señor, y que es comida para usted, entonces esa palabra no se va, porque no se va. No se va. Está ahí. Vamos otra vez a Corintios capítulo 12, verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Es importante el don de fe. Qué difícil es no tener el don de fe. Cuando las cosas parecen que no están bien, ahí el don de fe. Cuando las cosas parecen que se vuelven turbulentas, usted ahí está en el creer. Y activar el don de fe. Va a estar bien. La fe no niega la realidad, pero va a estar bien, estoy seguro. Porque si este don de fe no está, el 2026 será que igual que el 2025. Igualito, no habrá ninguna diferencia. ¿Te he escuchado la frase año nuevo, vida nueva? Mentira. Solo son fechas. La Biblia dice: cada día tiene su afán y las metas y todo esto. Hermano, desde el día que usted escuchó, recibió, desde ahí dice: yo tengo el don de fe. Y el don de fe es importante para usted y para mí, para no abandonar el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay sabiduría,
hay ciencia y hay fe, hermano, algo poderoso en el creyente. Por eso cuando usted cree en el Señor, bajo este don, por eso la iglesia cree y avanza. Cuando la iglesia no tiene este don, la iglesia deja de crecer. La iglesia se limita a recibir lo que Dios tiene, porque esto es un don poderoso. Y que bueno es cuando vamos diciendo, todo va a estar mejor, vamos para adelante, esto es suficiente, vamos a trascender y vamos a crecer, vamos a llenarnos. Y estaba hablando la palabra de fe. Pero cuando no hay esto, es difícil. Cualquier cosa lo detiene, cualquier mala mirada. Le quitaron el parking y no está enfocado en el don de fe. Es importantísimo. A otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Hablábamos que Dios sigue sanando, amén. Hoy poco se ora en la iglesia porque ya los enfermos no vienen a la iglesia. Más ahorita yo no sabía, hasta hace como 3-4 días llegó un hermano a donde estaba trabajando a atrasar, amén, pero llegó. Y luego llegó otro, y qué tarde más improductiva es. Y cómo estaba, amén. Por favor, cuando lo visite y esté trabajando, voy a trabajar, amén, no se preocupe, le voy a ayudar. Y el virus hoy ya le cambian nombre, amén. ¿Cómo se llama el nuevo virus? ¿Cómo se llama? 4, aleluya. Usted necesita fe bastante, hermano. De 4. Entonces, y ya antes, voy a hablarlo, corríamos al altar cuando estábamos enfermos. Voy a la iglesia para que los hermanos oren y voy a pedir oración. Y cuando diga ¿cuántos enfermos hay? Levanten la mano. Y usted sabía que ese don estaba ahí, el de sanidad, y que el don de sanidad está ahí. Y dije, yo voy a ir. Que fue mi pastor, cuando yo nací, decía, y yo no tengo el don de sanidad, decía él. Yo no lo tengo. Oh, pero yo sé quién tiene el don de sanidad en la iglesia. Y pase a los enfermos. Ya pasaban los enfermos. Ya, Julano, pase. Él ya sabía quiénes tenían el don de fe, de sanidad. Dije, ¿para qué orar yo si yo nunca se ha sanado nadie? Un día se me ocurrió orar por alguien y se murió. Dice, no, dice, definitivamente ese no es mi don. Ese no es mi don. Pero ahí está el don de fe, de sanidad, amén. Así que es tan importante. Pero para descubrirlo tienen que orar por los enfermos, amén. Y para saber que está en la iglesia, pues venga para que oren por usted. Hay una maña hoy en día de que no voy porque voy a contagiar. Gloria al Señor que hemos sido valientes, que Dios te ama, amén. Me preguntaban ayer y me decían, ¿y ustedes para la pandemia se pusieron mascarilla? No. ¿Y cómo estaban? Todos bien pegados, pero sin mascarilla, amén. Y guardaban, no guardábamos. Abrazo fraternal. Y cerraron, no cerramos. Y oramos por los enfermos, oramos por los enfermos. Íbamos a la casa, íbamos a las casas. No hay limitaciones. ¿Por qué? Porque creemos que el don de sanidad es en todo tiempo, amén. Ese no se esconde en la pandemia o en los 4 virus. Santo Dios, no se esconde, amén. Y siempre
Usted sabe que las noticias, la información y el hombre siempre espera lo peor. Y viene un virus que se va a arrasar con 3 partes de la tierra. Y cuando usted escucha eso, usted dice: yo soy de esa 4ª parte. Amén. Por eso es importante. ¿Dónde es sanidad? Por el mismo Espíritu. Sigamos. Verso 10. A otros hacer milagros. Eso es fuera del cuerpo. Amén. Sanidades dentro del cuerpo. Dicen: Dios hizo un milagro. No. Todo lo que es dentro del cuerpo, tos, calentura, riñones, todo. Amén. Es sanidad. Los milagros son fuera del cuerpo. Como Eliseo, cuando cayó el hacha allá y cayó en el agua, y la gravedad, amén, hizo que el hacha flotara. De un hierro en el agua no flota y no sale, amén, y salió fuera del cuerpo. A otros hacer milagros, a otros profecía, amén. Cuando dicen amén, aleluya, creemos en la profecía, amén, en el don de profecía y en el ministerio de profeta. A otro discernimiento de espíritu, parecido de ciencia, pero no es igual. Por eso cuando cantamos amén, espíritus huyen, tienen que huir. Discernimiento de espíritu. Esto es importante. Jesús con Pedro, cuando Pedro le dijo: jamás vayas a la cruz, Jesús le dijo: apártate de mí. Y dijo: no sabes de qué espíritu son. Discernimiento de espíritu. Pues usted la importancia. Y eso, el oído, por favor. Porque a veces estamos muy de cerca y a veces no sabemos que está dañada, el colon está dañado y empieza a hablar incorrectamente. Entonces usted tiene que tener cuidado en eso y tener ese don, discernimiento de espíritu. Cuando dicen amén. A otro diversidad de género de lengua, aleluya, glorioso el Señor, amén. Vamos a ser bautizados, diferentes géneros de lengua. Yo me recuerdo cuando fui bautizado y una vez se endemonió uno, pero bien endemoniado, hermano. Y me recuerdo que siempre hay adultos, ancianos en la iglesia, ancianos en la fe, que ven el potencial. Y me dijo: venga para acá, ore por este. Y estaba bravo el individuo. Y inmediatamente cuando empecé a hablar, ahí pude experimentar diferentes géneros de lengua. Una era el poder alabar al Señor, amén. Y otra era a poderle hablar a aquel espíritu. Y yo me quedé así en el momento. Y yo escuché que era algo diferente a la lengua de exaltar a Dios, de adorar a Dios, de glorificar a Dios, al hablarle a un espíritu. Y ya cuando terminó el culto le dije: hermano David, fíjese que esto, pero sentí como diferente en mi labio. No en la manera. Me dijo: diversidad de lengua. Diversidad de lengua. Me dijo: porque una es en profecía, otra es en discernimiento, otra es en autoridad, otra es en amor. Y empezó a explicarme. Y en el transcurso del tiempo vamos experimentando, amén, y vamos sabiendo. Por eso es tan importante. Discernimiento de espíritu. Y a otros diferentes géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. Y eso lo hemos vivido. Y eso es un don muy escaso en la iglesia. Eso es un don muy escaso. Por eso Pablo le dijo: hey, contrólense. Porque había don de profecía, pero como estaba el asunto a todo lo que daba, dijo: espérense, lo haga uno, a lo más 2, 3, y los demás escuchen lo que el Espíritu está haciendo, lo que el Espíritu está hablando. Y eso tenemos que llevar como la música y todo también, amén. Cuando el Espíritu está hablando, tener ese control, la oración, ¿sí me explico? Para estar escuchando. ¿Por qué? Porque el interpretar lenguas está ahí, está en la iglesia, es para la iglesia. Y eso tenemos que anhelarlo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 11.
Pero todas estas cosas las hace uno. Y el Espíritu, el Espíritu mismo, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es tan importante porque a veces a mí me gustaría de llenar estadios y profetizar cuando está lleno el estadio. Pero los viernes, qué difícil es profetizar. Pero que sea, y como que nos vamos anhelando el don, viéndonos nosotros en la plataforma. Y ahí es el cuidado, es como Él quiere. Nosotros anhelar, tener hambre y ser el Espíritu, ser llenado, y como Él, entonces ahí nos habilita como Él quiere. Como Él quiere. Cuando uno es niño en la fe y todo, uno dice, ay, dame, Señor, ese. Yo me recuerdo, y usted sabe cuando siempre somos dados a imitar, ¿sí o no? A imitar. Y los varones que se criaron solo con mamá, entonces tienen más, ¿cómo puedo decirle? Más, qué feo, no tengo la palabra correcta, más mate a la mamá, ¿no? De femenino. Y eso yo lo aprendí en un tiempo, ¿va? Porque el niño crece viendo eso nada más. Y eso lo aprendí hace años atrás. Conocí a un hermano y sí, bien fuertachón y todo el individuo, pero tenía cosas raras. Y de repente estaba hablando conmigo y se jalaba así. Y yo, este tipo no, algo no anda bien. Y una miradita así y cosas así. Pero cuando conocí a la mamá, dije, ahí está. Entonces había aprendido tanto de su mamá. Y entonces son esas cosas que uno se da cuenta. Uno dice, hablas como tu papá, hablas y así, y hasta se pega, ¿sí o no? Si usted anda con un argentino, y ya después anda hablando como argentino. Se escucha feo, pero ya anda hablando como argentino, ¿eh? Como que se pegan. Ya ni sé dónde estoy. Pero es tan importante. Y me acuerdo cuando había un predicador, el evangelista G. Ávila, y todo el mundo, amén. Y ya oraban. Y le hacían a la mano, amén. Como le decía G. Ávila, amén. Sé sano. Y caminaban, y todo el mundo. Y la palabra nos enseña que seamos imitadores de lo bueno. ¿Cuándo dicen amén? Pero debemos de saber que a cada uno de nosotros se nos dio el Espíritu para provecho, amén. Y el don como Él quiere. Tal vez usted tiene el don de servicio. Y cuando tiene el don de servicio, usted no se queja. Pero cuando usted no tiene el don de servir, mire, y solo yo lo hago. Y ahí están ensuciando, como Él no limpia. Pero cuando tiene el don de servicio, ensucia más para limpiar. No ve lo que otros hacen. Él ve porque Él agrada a Dios con el don que Dios le ha dado. Si es el de dar, hermano, usted el don de dar. Hay hermanos que cómo dan. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos ese don en la iglesia? Hombre, porque ese don a veces queda difícil. Pero dice, y el de dar. Pero cuando aquella persona tiene el don de dar, entonces no ve que los demás no dan. Pero cuando aquella persona da y se queja, da para que lo miren. Si todos diéramos como yo doy, uno dice, santo Dios. Pero cuando ese bajo el don, usted no se preocupa por
por el vecino. ¿Cuándo dicen amén? Glorioso el Señor. Así que es importante, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular, como Él quiere. Así que somos importantes y esenciales dentro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Si por alguna razón en 2025 usted anduvo no edificando el cuerpo de Cristo, no hablando palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, discernimiento de espíritu, que comencemos, aleluya, amén, un nuevo año, hoy, ver dónde estamos para poder caminar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el don de fe a veces lo perdemos así. Estaba parado allá y andaba caminando y digo yo, ay Señor amado, cuántas cosas comenzadas tenemos. Que de los niños, que de los jóvenes, que las canchas, que atrás, que el parque. No, mejor Señor amado, te alabo y te bendigo, Señor. Los salones. Para este nuevo año, en la plenitud de Dios, tenemos el don de fe y todo eso lo vamos a mirar. Amén. Todo eso lo vamos a ver. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque creo firmemente que aquí están los dones. Amén. Aquí están los dones. ¿Qué sucederá donde hay pasión, sed y hambre por el Espíritu Santo de Dios? Quiero cerrar. Jesús será revelado como el centro mayor de todo hombre y de toda mujer. Ese es el propósito. Él será revelado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Seremos envueltos en el amor de Dios, que quitará egoísmos del corazón de los hombres y de las mujeres. 3. Se fortalecerá la santificación de los creyentes. ¿Cuándo dicen amén? Sin tener manipulaciones o maquinaciones. Habrá una santificación. El Espíritu Santo es fuego santificador. ¿Cuántos dicen amén? 4. Traerá conversión de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Convencerá de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que la gente sea arrepentida totalmente, de todo corazón, y camine en una manera firme. Todo eso hace el Espíritu Santo. Por eso lo importante es estar lleno. 5. El poder de Cristo resucitado se manifestará con señales, prodigios sobre cada uno de nosotros, con poder y salvación. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. 6. Vendrá una liberación espiritual para ver al Señor como nunca antes visto. Habrá, hermano, una liberación, pero tenemos que tener hambre y sed del Espíritu Santo. Y cierro. 7. La iglesia y los creyentes serán empoderados de todos los recursos para avanzar en el reino de Dios. Todos los recursos, todos los dones, todos los ministerios, todos los recursos que Dios tiene para edificación de nosotros y de los que van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Creo que estamos en un mover maravilloso. Busquemos el fuego íntimo del Espíritu Santo. Busquemos el fuego íntimo para no solo ser bautizados en agua. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo del Espíritu. Amén.
Tenemos que hablar la palabra. Cuando veamos que nos queremos dormir, aliente su espíritu. Cuando queremos que hay pereza, aliente su espíritu. Cuando queremos retroceder, aliente su espíritu. Porque usted tiene que estar siendo bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Pónganse en su pie, vamos a orar. Su oración tiene que ser ferviente. Su oración tiene que ser poderosa. Su oración tiene que ser correspondiente al Dios que es. Amén. Su amor por la obra, su amor por su hermano tiene que ser correspondiente al Dios que ama. Tiene que ser de la misma manera. No debemos estar separados, pero para ello nosotros necesitamos estar siendo llenados del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenados del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu Santo de Dios? El apóstol dice: procúrenlos, procúrenlos. Vamos a procurarlos, amén. No en la manera solo del conocimiento, sino en la manera de la llenura, para que Él lo pueda dar a cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, tenemos hambre y sed de usted. Hambre y sed del Espíritu. Los días que me dejen en esta tierra, mi amado Dios, que las generaciones conozcan, sepan y miren, amado Dios, a un hombre que ama la llenura del Espíritu Santo. Que usted, Señor amado, sea el centro de todo. Padre, que sobre todas las cosas la llenura, Señor amado. Sobre todo mover, Señor, sobre todo, Señor amado, ministerio, la llenura del Espíritu. Sobre todo proyecto, amado Dios, sobre todo pensamiento, la llenura del Espíritu. Que Misión Internacional, Cristo te ama, tengas